Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irma Leticia González Serrano. Voy a presentar la unidad 2 de la materia de Estadística Inferencial 2. Le imparte el profesor Juan Morales. El nombre de la unidad es Correlación y Regresión. Vamos a presentar las definiciones de correlación y regresión. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre 1 y menos, el valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual a R, R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. El primer ejemplo de correlación se llama tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Statlib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient en Montgomery Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Nos pregunta aquí, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación DCI? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y aquí nos muestra una serie de 10 datos donde comparan el tamaño del cerebro con la puntuación DCI. En el tamaño del cerebro está en centímetros cúbicos. Son 10 datos, que es el primero es 965, 1029, 1030, 1285, 1049, 1077, 1037, 1068, 1176 y 1105. El CI oscila entre 90, 85, 86, 102, 103, 97, 124, 125, 102 y 114. Vamos a revisar estos datos, se van a alimentar en Minitab para ver si existe correlación entre el tamaño del cerebro y el CI. A continuación vamos a abrir nuestro archivo de Minitab.
donde aquí tenemos cargados los datos, que es el tamaño de cerebro en centímetros. Como lo mencioné, aquí están los 10 datos. Y del coeficiente intelectual, igual los 10 datos. Para este vamos a irnos a estadística. Nos vamos a ir a ver, es estadística. Estadística básica y correlación. Aquí en correlación vamos a elegir las variables. Tamaño y coeficiente. Aquí en las opciones tiene que ser, aquí hay dos opciones que dice la correlación de Spearman y la de Pearson. En este caso vamos a tomar de Pearson, que es la que estamos manejando. Vamos a manejar el nivel de confianza del 95. Aquí en el ejercicio no nos piden, no nos dan uno en específico, pero le vamos a dejar la que es del 95. Le vamos a poner aceptar. Y en gráficas vamos a poner todo, aceptar. Resultados, matriz, ok, aceptar. Y aceptar. Ok, aquí nos está dando, vemos la gráfica la gráfica de matriz del tamaño del cerebro con IC de 95 para la correlación de Pearson. Aquí vemos los datos dispersos, nos dice que R es igual a 0.179, ok. El método dice que es Pearson, que el número de filas utilizados o datos son 10. Ok, P es la correlación en pareja de Pearson. Aquí dice que el coeficiente intelectual es de 0.179. Aquí nos dice las correlaciones en pareja de Pearson, que es el coeficiente intelectual, el tamaño del cerebro, con un número de datos 10, con una correlación de de 0.179 y un IC de 95% para P, que oscila entre menos 0.508 a 0.727 y nos da un valor de P de 6.20. ¿Qué quiere decir con esos datos del valor de P de 0.620? El valor de P tiene que ser mayor a 0.05 el nivel de significancia. Esto quiere decir que no tenemos una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea el valor de R que es igual a 0. Ahora nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a regresión y regresión de gráfica de línea ajustada. Aquí igual vamos a poner los datos. Aquí el tamaño del cerebro. Y tiene que ser en opciones, tiene que ser lineal. Opciones, así le dejamos al 95. Y que nos dé de 4 en 1. Ok, aquí en el análisis
dice que la ecuación del coeficiente intelectual es de 71.83 del tamaño del cerebro más 0.02862. Nos da el resumen del modelo al cuadrado, R ajustado, la regresión, el análisis de la varianza nos da la regresión de GL es igual a 1, C 5987, 5987 para MC, F.27 y P a 0.620. ¿Ok? Nos da una gráfica de línea ajustada, aquí, fuera de los puntos. Y nos da las gráficas de residuos para el coeficiente intelectual. Aquí está nuestro histograma, el valor ajustado, contraorden. ¿Ok? Después nos vamos a ir al asistente y le vamos a poner en regresión. Nos vamos a ir a la regresión simple. Le vamos a poner en lineal. Aquí le vamos a poner aquí en lineal y aceptar. ¿Ok? Aquí nos dice que la regresión para el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos contra el coeficiente intelectual, dice que la regresión para el tamaño del cerebro, dice aquí, ¿existe una relación entre Y y X? Dice que no, porque la P es de 0.62, como comenté, no tenemos ninguna evidencia suficiente para rechazar la hipótesis. El porcentaje de variación explicado por el momento dice que es muy bajo, es de 3.21 y no hay correlación, aquí lo muestra que está en 0.18, entonces no hay ninguna correlación. Aquí los comentarios para este ejercicio dice que la ecuación ajustada es para el modelo lineal que describe la relación, es de 966.80 más 121. Entonces, una relación estadística significativa no implica que X es la causa de Y, o sea que aquí no existe ninguna correlación. ¿Ok? Tenemos el segundo ejemplo de correlación. Es el ejemplo del tamaño del cerebro y la inteligencia. Sí, ya lo vimos. Perdón. El segundo ejemplo es el ejercicio de calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. Aquí nos hace una pregunta. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Y nos dan una serie de datos. El CO2 dice que oscila entre 314, 317, 320, 326, 331, 339, 346 y 354, 361 y 369. También nos dan temperaturas que son de 13.9, 14, 13.9, 14.1, 14, 14.3, 14.1, 14.5, 14.5 y 14.4. Lo vamos a ver en Minitab. Aquí ya tenemos los datos de CO2, perdón, partes por millón y la temperatura. Tenemos aquí que son 10 datos y lo vamos a
revisar. Nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a estadística básica y a correlación. Ok, nos vamos a ir a estadística, estadística básica, correlación. Vamos a agregar las dos. En opciones le vamos a dejar el 95 porque en nuestro ejercicio no nos marca ninguno en específico, entonces le vamos a dejar el 95 y igual seguimos con el método de Pearson. Le ponemos aceptar. En gráficas, correlaciones e intervalos. Ok. Aceptar. Resultado. Tabla de correlaciones en parejas y aceptar. Ok, aquí ya nos da la gráfica. Nos dice que en el método de Pearson, con un número de datos de 10, dice que P es la correlación entre parejas de Pearson. Nos dice que la correlación entre el CO2 parte por millón y la temperatura en centígrados, es de 0.892. Dice que la correlación en parejas de Pearson es de temperatura en centígrados por el CO2 en parte por millón con el número de datos de 10. Hay una correlación del 0.892 y el valor de P es 1. En este caso, como nos dio el valor de P 0.001, vamos a aceptar la hipótesis, ya que sí hay correlación. Sí existe una correlación entre el CO2 por parte por millón y la temperatura en grados centígrados. Aquí vemos los datos, cómo se dispersaron. Okay, ahora nos vamos a ir a estadística en regresión, gráfica de línea ajustada. Ok, le ponemos opciones. Está el 95. Ok, le ponemos en gráficas, aceptar, aceptar. Ok, aquí nos va a dar la R al cuadrado, el resumen del modelo, el análisis de la varianza. Nos va a dar los... Aquí nos dice que P es igual a 0.01. Aquí está el total de datos. Dice que la temperatura de C de 10.48 más 0.02 por millón. ¿Ok? Están los datos. Y si nos vamos al asistente, a regresión, le ponemos regresión.
ponemos en la columna Y la temperatura y en la X el CO, le ponemos lineal, nivel de significancia al 0.05. Y aquí nos dice, en la regresión para temperatura contra el CO2 parte por millón, dice que sí existe una correlación entre Y y X. Dice que sí, porque P es menor que 0.001. Dice que esta prueba se basa en un nivel de riesgo que usted está dispuesto a aceptar al concluir que existe una relación entre Y y X cuando realmente no es así. Dice que sí existe la correlación, se inclinó más para el sí. Tenemos una gráfica de línea ajustada que dice que Y es igual a 10.48 más 0.1092. Si nosotros sumamos, calculadora. Ay, no tengo la calculadora aquí. Si nosotros hacemos la suma de Y más X, nos va a dar una suma de 14.53, que es más o menos, oscila entre las temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que sí existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Correlación y regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Esto quiere decir que y es igual a b 0 más b1x. La ecuación de regresión se expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja en dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que ésta se modifica, cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 es la ecuación de regresión que representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. Un diagrama de dispersión. Un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a Y observada y Y predicha es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y sean reemplazado por el valor residual y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y. Tenemos el siguiente ejemplo, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura.
Esto va a determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. A continuación vamos a poner los datos en el Minitab. Aquí ya tenemos los datos cargados que son edad de hombre, bien, son aproximadamente 40 datos. Ajá, son 40 datos de la edad del hombre y el tamaño de la cintura del hombre. Está aquí que un hombre de 58 años tiene una cintura de 90, uno de 22 tiene 68 y así sucesivamente. Vamos a ir a estadística, estadística básica, correlación. Se van a seleccionar ambas variables. Vamos a revisar que nuestras variables estén aquí y vamos a revisar las opciones donde el método igual sea la correlación de Pearson y el nivel de confianza sea del 95. Aceptar. Gráficas. Ok, está bien. Los resultados. En los resultados le ponemos la tabla de correlación de parejas, le ponemos aceptar y aceptar. Ok. Aquí nos va a dar la gráfica de la matriz de edad de hombre y tamaño de cintura. Aquí tenemos los datos dispersos. Vemos que hay un punto fuera del área. Y aquí nos dice las en X, la edad, que oscila de 20, 40, 60 hasta 80 llegar. Y el tamaño de la cintura, que oscila entre 60 y más de 100 centímetros. ¿Ok? Aquí nos dice que R es igual a 0.845 con un IC de 0.724,0916. Aquí nos dice igual que es el método de Pearson, que tenemos 40 datos. P es la correlación entre parejas de Pearson. El tamaño de cintura, hay una correlación de 0.841. Aquí vemos que la correlación es de 0.845. Aquí se concluye con el valor de P, que dice que es igual a 0. ¿Ok? Entonces hay una correlación pues fuerte, ¿no? Aquí están los datos. Aquí se ve el punto, como decíamos, fuera de rango o muy disperso. Vamos a ir ahora a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Tamaño de cintura y X, edad de hombre. Y vamos a buscar
las opciones al 95, las gráficas, que esté 4 gráficas en uno, y le vamos a dar a aceptar. Dice aquí que la ecuación de regresión es el tamaño de cintura, es de 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Aquí tenemos el resumen del modelo de la R cuadrado 71.41. Y el R cuadrado ajustado es de 70.66. Y el P aquí pues nos muestra que está al 0. ¿Ok? Entonces aquí en la gráfica de línea ajustada nos dice que aquí está la línea y aquí están los datos dispersos alrededor. ¿Ok? Aquí están las gráficas del tamaño de la cintura, gráficas de probabilidad normal, contraajuste, el histograma y contraorden. Dice, vamos a resolver, dice, la pregunta que nos dice aquí. Dice, la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60, de acuerdo a los datos que nos arrojó en la ecuación de regresión, que dice que el tamaño de la cintura del hombre en centímetros es igual a 59,64 más 0.6259 de la edad del hombre. Vamos a sacar la proyección que nos piden. Entonces aquí vamos a sumar la cintura más la edad del hombre y lo vamos a multiplicar por los datos que nos pide aquí, que son 20 años para el primero, como dice aquí, 20, 40 y 60. Para los de 20 el tamaño es de 72.158. Para los de 40 oscila entre 84.676 y para los que son mayores de 60 años, 97.194. ¿Ok? Ok, pasamos al siguiente ejemplo. Dice, ejercicio, edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación, se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. De cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de su edad a los 18, 36 y 54. Va a ser el ejercicio muy similar al que hicimos ahorita de los hombres, pero ahora vamos a representarlo con la edad de mujeres. Nos vamos a ir al Minitab. Ok, vamos a ver si ya abrió. Nos vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a estadística, a correlación.
y vamos a poner en las variables la edad de las mujeres y la cintura de las mujeres. El nivel de confianza 95% con el método de correlación de Pearson. Le damos a aceptar. En gráficas está todo bien. En resultados, que nos dé la tabla de correlaciones en parejas y le ponemos aceptar y aceptar. Ok, dice que tenemos aquí la gráfica de la edad de las mujeres contra la cintura. Tenemos que R es igual a 0.868 con un IC de 0.763, 0.928. Como podemos ver, también tenemos un dato disperso acá en la parte de arriba. Igual son 40 datos. Dice que es por el método de Pearson. Aquí los datos son 40. Y P está en correlación con las parejas de Pearson. Y dice que la correlación de la cintura en mujeres con la edad es de 0.868. Aquí dice que la cintura en centímetros de mujeres con la muestra 2 de edad de mujeres con un dato de 40 hay una correlación del 0.868 con un IC del 95% para P de 0.763, 0.928 con un valor de P de 0. Ok. Aquí sí está correlacionado con el valor de P a 0. Nos vamos a ir ahora a estadística, en regresión, gráfica de línea ajustada. Nos vamos a poner en Y la cintura y en X la edad de las mujeres. Le dejamos lineal. Nos vamos a las gráficas, todo bien. Opciones al 95, aceptar. En almacenamiento, cancelar. Todo está bien. Le damos a aceptar. Aquí nos dice la ecuación de regresión es de cintura en centímetros de mujeres es de 54.12 más 0.8095. A ver. El R cuadrado ajustado es de 74.70. Aquí está nuestra gráfica. Aquí vemos un punto fuera de la zona. Ok. Y nos vamos a llevar. Ahora nos vamos a ir al asistente, análisis de regresión en simple. Y cintura, edad, lineal, aceptar. Aquí nos dice que sí existe una relación de P del 0.01. Aquí están las gráficas de línea ajustada, el punto fuera, y dice que hay un porcentaje de variación muy alto, el cual es del 75.35 y existe una correlación entre Y y X de positivo perfecto de 0.87. Y aquí dice que la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal es de Y 54.12 más 0.80.95. ¿Ok? Que es esta, la vamos a pasar a un Excel. Okay.
para poder determinar los datos que nos pedían acá en nuestro ejercicio para las edades de 18, 36 y 54 años. Lo vamos a sacar aquí para 18, 36 y 54. 18, 36 y 54. Vamos a poner aquí los datos, que es 54.12 y 0.8095. Aquí está. Para 18 son 68.691. Para la edad de 36 son 83.262. Y para 54 es de 97.833. ¿Qué quiere decir? Que sí existe una correlación entre la edad y la cintura. Se me estaba pasando terminar de revisar los datos que vienen aquí en el asistente, que hay un residuo grande. Aquí nos marca 1, 2, 3, 4 residuos grandes en edad. Aquí también nos lo marca 1, 2 en rojo, 3, 4 datos. Y aquí nos dice que están los datos grandes, hay una curvatura fuerte y hay varios conglomerados, ¿no? Y nos muestra aquí los tipos de patrones que puede existir. En este caso, en esto tenemos residuos grandes, ¿no? Ok. Aquí están los pronósticos. Y aquí dice que la regresión de la cintura contra edad de mujeres, dice que nuestra muestra es lo suficientemente grande, N40, para obtener una estimación precisa con la fuerte relación. Quiere decir que sí existe una correlación, sí es algo que puede decir que es cierto porque nuestra cantidad de datos pues es significativa, es grande, ¿no? Seguimos aquí con correlación y regresión, variación e intervalos de predicción. Definiciones. Dice, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores de Y muestrales de es Y. La desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical de Y menos Y. Y que es la distancia entre el valor predicho de Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto de X, Y la recta de regresión. La distancia de Y también se conoce como residuo. Desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Y menos Y es igual a Y menos Y más Y menos Y. Dice, variación de intervalos de predicción. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, imagine una muestra de datos pareados de X y Y que incluye valores específicos de 5,19. Suponga que utilizamos una muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es de Y es igual a 3 más 2X. La media de valores
de Y está dada por Y es igual a 9. Y aquí nos muestra los datos. ¿Ok? Dice, variación de intervalo de predicción. Uno de los pares de datos muestrales de X es igual a 5Y, Y es igual a 19. ¿Ok? Dice que el punto de 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión de Y es igual a 3 más 2X produce Y es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X consiste en sustituir a X es igual a 5 en la ecuación de regresión. Y es igual a 3 más 2X para obtener Y es igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre el señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de la regresión. Variación e intervalos de predicción. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado es de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y es igual a 13 y Y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total. A partir de Y igual a 9, el punto 5,19 es igual a Y menos Y es igual a 19 menos 9 igual a 10. La desviación explicada a partir de Y es igual a 9 del punto de 5,19 es igual a Y menos Y es igual a 13 menos 9, este es igual a 4. La desviación sin explicar a partir de Y es igual a 9 del punto de 5,19 es igual a Y menos Y es igual a 19 menos 13, este es igual a 6. La variación e intervalos de predicción. La variación total es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. Y aquí tenemos las fórmulas de cada una, donde la variación total se expresa como es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación total. La variación explicada es la suma de todos los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que pueden explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R2 es la proporción de variación entre Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación de Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado, que es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere de una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Tenemos un ejemplo y consumo de combustible de autos de carretera. El ejemplo en peso y consumo de combustible de autos de carretera. Dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón.
Nos hacen una serie de 5 preguntas donde nos piden determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Nos pregunten si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera. 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y 5. Para un automóvil que pesa 4,000 libras, identifique la estimación de intervalos de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Estos datos los vamos a buscar en Minitab. Ok, aquí ya tenemos cargados los datos, donde tenemos diferentes marcas: BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge. Se repite la marca, pero el modelo cambia. Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes, Mercury, Nissan, Pontiac, Saturn, Toyota, Volkswagen y Volvo. Si se fijan, hay marcas, de todas las marcas, tanto se podría decir económicas como de lujo, como podría ser un Mercedes-Benz. Y aquí ya nos dicen los modelos de cada uno. ¿Ok? El peso en libras de cada automóvil, la longitud, el frenado de pies, los cilindros, el desplazamiento, ciudad millas entre galón, la carretera en millas por galón, el gas invernadero en tonelades de CO2, perdón. Estos son los datos. ¿Ok? Nos vamos a ir a estadística. Uy, perdón. Estadística. Vamos a hacer estadística. Regresión. Regresión. Ok, nos vamos a ir a estadística, a regresión y vamos a ir en ajustar modelo de regresión. En respuesta le vamos a poner carretera en millas por galón. En predictores continuos, aquí en predictores continuos le vamos a poner peso en libras. Ok. Millas. Modelo, nada. Vamos a ver.
Gráficas 4 en 1. Le vamos a poner aceptar. Aquí en la ecuación de regresión nos dice que la carretera en millas por galón es de 50.50 menos 0.005869 en peso en libras. El valor para P es 0. Y tenemos la evidencia suficiente para decir que se acepta. Y se va a rechazar la hipótesis nulle y aceptamos que existe una correlación lineal. Aquí vienen las gráficas, donde viene la gráfica de probabilidad normal, la gráfica contra los ajustes, el histograma, la gráfica de orden. ¿Okay? Aquí viene todo. La desviación estándar es de 2.19498 y el R cuadrado es de 65.02, el R cuadrado ajustado es de 63.86. Ok, con esto vamos a empezar a resolver las preguntas que vienen aquí. No sin antes nos vamos a ir a estadística, regresión, en regresión, nos vamos a ir al asistente, a regresión, regresión simple, vamos a tomar la lineal, en el Y vamos a poner peso en libras y en X, ciudad en millas por galón, lineal, el nivel de significancia al 0.05. Ok, aquí nos dice que hay una relación entre Y y X que sí es muy fuerte, de P es igual a 0.001. Aquí tenemos la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal, de Y es igual a 6.252. Aquí dice que el R cuadrada es 74.96. Ok. Aquí dice que la regresión de peso en libras y hay un residuo grande. Nuestra correlación es negativa. Ok. Una correlación de 0.806 negativa. Y nos dice en la segunda pregunta que si existe evidencia, si existe suficiente evidencia para aceptar la correlación lineal, ya que es menor a 0.05. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible
dice 63.86. Aquí nos vamos a ir. Aquí está el R ajustado, el 63.86, que es para la pregunta 3. Si el automóvil de peso 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Ok, nos vamos a ir a para la pregunta número 4, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Nos vamos a ir a estadística, a regresión, peso en libras. Para la pregunta 4, vamos a revisar en estadística, en regresión, perdón, nos vamos a regresión, predecir, nos vamos a poner, vamos a buscar la carretera en millas por galón, ingresar los valores individuales, el peso en libras serían, ¿cuánto nos dice el ejercicio? 4.000 libras, vamos a poner 4.000 libras, aceptar, y aquí nos dice que la predicción para las 4.000 libras, el peso en libras son 4.000 y la predicción es de 27.0275. 27.0275. Para la pregunta 5 dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo del combustible de carretera. Este ya lo tenemos aquí y salió en la predicción. Aquí tenemos que el IP para el peso de los 4.000 libras va a oscilar con el IP del 95% de 22.4314 a 31 6236. Tenemos el siguiente ejercicio de la estatura y peso de hombres. Dice, suponga que tiene valores pareados. Que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor de coeficiente de correlación lineal y existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor su peso en libras? 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación de intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok, vamos a abrir el militar.
Aquí ya tenemos, vamos a cerrar el anterior. Tenemos la edad de las mujeres, de hombres, perdón, donde las edades oscilan entre 40 muestras, igual. La edad, la estatura, peso en libras, cintura, pulso, presión sistólica, presión diastólica, colesterol, el IMC, muslo, codo, muñeca, brazo, todo esto está en centímetros. Ok. Y nos vamos a ir a estadística, regresión, ajuste el modelo de regresión. La respuesta es en peso en libras. Y los productor continuo es estatura en pulgadas. Gráficas 4 en 1 y aceptar. Nos da la ecuación de regresión de peso en libras que nos da menos 138.6 más 4.55 de estatura en pulgadas. Ok. Tenemos el valor de P, la constante es de 0.101 y la estatura en pulgadas 0.001. En el resumen de modelo, el R cuadrada 27.27, el R ajustada 25.36 y un R cuadrado de 19,47%. El valor de P da 0.01 y en la regresión y en la estatura en pulgadas 0.001. Aquí en los ajustes y ajustes y diagnósticos por observaciones poco comunes, nos da los pesos, los ajustes, los residuales. Aquí tenemos las gráficas. De acuerdo al valor de P, no se acepta la hipótesis. Aquí vemos las gráficas de probabilidad normal contra la de ajustes, el histograma y contra la de orden. La desviación es de 22.74. Aquí no existe correlación alguna. Nos vamos a ir al asistente, regresión simple. Y aquí va a ser lineal. Y en el Y va a ser peso en libras. Y X pulgadas. Aquí estatura en pulgadas y en Y creo que es peso en libras. Ok, lineal al nivel de significancia al 0.05 y aceptar. Ok, aquí nos dice si existe una correlación
es de 0.01. Y el porcentaje de variación explicado en el modelo es bajo del 27.27. La correlación de Y a X es de 0.52. Aquí existen residuos grandes. Hay 1, 2, 3 residuos grandes. Y vamos a contestar de aquí las respuestas para las preguntas que nos hicieron. ¿Okay? ¿Existe evidencia suficiente? Dice que no existe evidencia suficiente para sustentar la información para el nivel de significancia. ¿Qué porcentaje de variación del peso total de los hombres explicarse por la correlación? El peso 25.36. Ay, aquí sí existe, perdón. Sí existe evidencia suficiente. Sí existe porque aquí nos dijo que sí existía, era alta. ¿Ok? Sí. Estadística. Regresión. Predecir. Aceptar. El intervalo es de 133 a 226. Aquí está. Aquí pasamos al siguiente. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y y dos más variables de una predicción x, x2 hasta x infinito. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es de y es igual a b0 El objetivo es usar datos muestrales para calcular la ecuación. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada se denota el coeficiente de múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrables. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría el resultado de valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor cercano de R cuadrado cercano a 0. El coeficiente de múltiple de determinación R cuadrado tiene la grave desventaja de mayor número de variables incluidas. Se incrementa R cuadrado, la R2 es más grande y que se obtiene simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles a causa de esta desventaja de comparación de diferentes ecuaciones de regresión ajustada para el número de variables de tamaño de la muestra. Dice, el rendimiento de automóviles utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible de carretera en millas por galón sea variable en respuesta a y utilice las siguientes variables de predicción: el desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Aquí nos piden 3 preguntas para contestar y nos vamos al Minitab. Aquí tenemos como
En el anterior tenemos los datos de marcas, modelos, pesos, libres, frenados, desplazamientos, ciudad de millas por galón, carreteras y gas. Tenemos los datos. Entonces, vamos a buscar. Ok. Vamos a cerrar el anterior. Ok. Ahora nos vamos a ir a estadística. En regresión, ajustar modelos de regresión. En la respuesta, carretera en millas por galón, y el predictor va a ser peso, longitud, frenado, cantidad de cilindros y desplazamiento. Ok. En gráficas, 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí ya nos va a dar los ajustes en la ecuación de regresión. Y nos vamos a ir al análisis de la varianza. Nos da los valores de P, es 0 en regresión, peso en libras 0.05, longitud es 0.515, frenado 539, cilindros 0.333 y 0.138. Ok, vamos a ver 48. Entonces, no, estos se salen de los datos. Nos vamos a ir a estadística, regresión, ajustar, peso en libras, desplazamiento, y capacidad de volumen. Ok. A ver. Ciudad de millas por galón y peso en libras. Ciudad en millas por galón, carretera en millas. Ay, aquí está mal. Es carretera en millas por galón. Peso en libras. Cilindros, desplazamiento por volumen. Y hace gráficas. Ajá, 4 en 1, aceptar. Nos da
48.24 menos 0.047 pesos en libras más 0.251 cilindros menos 1.48 el desplazamiento de capacidad de volumen. La desviación estándar es de 2.2103, la R ajustada es de 63.35 y el R cuadrado es 59.47. El valor de P este es muy alto, el de los cilindros. ¿Ok? En la pregunta 1 sería esta respuesta a la ecuación de regresión, que son los 48.24. ¿Cuál será en la segunda pregunta? Entonces, vamos a ir a estadística, regresión, predecir y le vamos a poner peso en libros 4000, 6 y desplazamiento 3.5. El desplazamiento es de 3.5 y le voy a poner aceptar. Y nos dice que en la predicción es de el IP de 22.62 y el ajuste, perdón, para esta predicción es de 27.32.37. ¿Ok?